Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a As Mundial. Hoy, en el Lucho Day, así lo hemos denominado los colombianos, estamos más cerca de la Copa del Mundo. El ambiente sabe y huele a fútbol. Se acerca el evento más importante, la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá. Y estamos en este programa en As Mundial del diario As, con una coproducción además de Caracol Radio. Voy a saludar a mis compañeros como es habitual. Don Luis Alejandro Restrepo. Lucho, bienvenido. Andrés, querido, saludo para usted, para todos los que se conectan a AS Mundial. Lucho, que además debutará en Copa del Mundo, ¿no? De los grandes jugadores del fútbol mundial que no ha tenido la oportunidad de ir a una Copa del Mundo. Vamos a ver cómo le va. Debutará contra Uzbekistán, el señor Luis Díaz. Sí, señor. Estamos a 56 días del inicio de la Copa del Mundo. Tatiana, ¿qué ha pasado en torno al Mundial en estos días? He visto mucho escándalo por el tema, no solamente de la boletería, sino del transporte a los estadios, según unas sedes, como la de Nueva York. ¿Qué más, Andrés? Buenas noches para usted, para todos los que nos ven y nos oyen en la radio también. Sí, hay muchas cosas que parece que todavía no están listas, ¿no? Que todavía, bueno, faltan los 56 días que usted dice para, digamos, poner todo en orden, pero sí, y es raro en un país como Estados Unidos que no se tengan ese tipo de cosas que a veces parecen tan simples y tan, no sé, tan del día a día, cotidianas, y que no estén listas todavía, pero bueno, se espera que estén listas ya para cuando empiece la Copa del Mundo y todo pues fluya y pueda estar perfecto para millones de visitantes que van a ir, ¿no? Por Que van ejemplo, a estar. el tren de Nueva York a New Jersey para ir a ver, para ir al estadio, normalmente cuesta $12.50. Dicen que para la Copa del Mundo el trayecto va a costar $100 por Y el persona. otro que le No, subieron pero harto eso va a sí ser ya el es- bus del Gillette Stadium Sí, señor. en Boston, En ¿no? Boston. Donde van los Patriotas de Nueva Inglaterra, New Hampshire. También que le van a poner como una tarifa como de $100. Se le están sacando plata como Bueno. pueda, a quien pueda. Lo cierto es que No, además en Kansas City no tenemos todavía la información de los transportes, de hotel al estadio y demás, pero sí tenemos el line-up del Fun Festival, The Chainsmokers, Florida, Cinema Funk, Gabby Barrett. Bueno, y hay una cantidad de artistas impresionantes casi todos los días. La ventaja es que este sí va a ser gratis. Pero metámonos en el fútbol. Voy a hacer ronda por los diferentes países. Me voy para España. Allá está Víctor Martín. Víctor, bienvenido. ¿Cuáles son las reacciones después de la eliminación de la Casa Blanca? Y también, por supuesto, de la eliminación de Barcelona y la continuidad de Atlético de Madrid. Bueno, pues feliz para, por ejemplo, la gente del Atleti, que va a tener una semana excepcional que quieren redondear con esa final de Copa del Rey que se juega en Sevilla, y complicadilla para el Madrid. La sensación que tengo es que en el Real Madrid se reparte un poquito culpabilidad a partes iguales entre el entrenador, entre la directiva, entre Camavinga, entre el árbitro del partido y Vinicius. Creo que son los que han salido, digamos, más dañados de ese partido de vuelta en Múnich. Sin duda alguna, los más dañados pueden ser el mismo Camavinga y el técnico Arbeloa, digo yo, Víctor, ¿no? Sí, 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 desde luego. Camavinga estaba en una situación complicada esta temporada. Es quinto año en el Real Madrid, si no me equivoco, y no había tenido, digamos, la curva de progresión que se esperaba. Es muy difícil encontrarle encaje a día de hoy en lo que debería de tener el Real Madrid, o que debería querer el Real Madrid para lo que juega. Parece que eso puede complicar un poco que tenga un sexto año aquí, y sobre todo, pues sí, de puertas para afuera, de puertas para adentro más bien creo que sigue teniendo apoyo institucional, pero de puertas para afuera pues creo que Arbeloa ya ha minado un poco la credibilidad. Son más derrotas que Xabi Alonso en 10 partidos menos, y desde luego desaprovechando ventajas y posiciones muy bien trabajadas en los primeros meses del año. Y Sí, ya, señor. ya con esto su rendimiento en puntos por partido bajó de 2, está inferior Ya al hablamos ses- de eso, ya al hablamos de eso porque 66%. me parece interesante tocar ese tema. Nos vamos para México. Allá está Alex Uceta. Alex, bienvenido. ¿Cómo repercutió esta serie de cuartos de final de la Champions League allá en México? Hola, ¿qué tal amigos? Por allá un enorme saludo a todos desde la Ciudad de México. Pues aquí en Ciudad de México principalmente solemos tener muchos aficionados del Madrid, por lo general, ¿no? Obviamente también Barcelona, un golpe fuerte para ambos aficionados de este lado del país, ¿no? Tenemos incluso uno que otro restaurante especializado en dichos clubes, ¿no? Con esta temática. Mm. Sí pegó bastante fuerte acá en el ánimo de la gente, en el ánimo de percibir Champions, ¿no? Como tal.
Y nada más para comentarles, hace rato que comentaban sobre los transportes rumbo a las sedes del Mundial. No se preocupen, compañeros, acabamos de tener el Uzbekistán-Colombia. Y si todo sigue igual a como debería de ser siempre el transporte público, no les va a costar más de $1 el trayecto completamente al Estadio Azteca. Maravilloso, maravilloso eso. Bueno, Sobre todo para bien, los colombianos sí. que van a estar presentes en México, alentando a la selección Colombia y a los otros seleccionados también. A los uzbecos. Sí, señor. Sí, a los Uzbecos. uzbecos. A los uzbecos que van a estar Bueno, allá. no sé cuántos uzbecos vayan a ir a México, sinceramente. Pero colombianos, De pronto van muchísimos. Nos vamos para Barcelona. Allá está John Rojas, es colombiano. Y me imagino que está emocionado, como nosotros, por la actuación de Luis Fernando Díaz. Hoy ha salido John con el saludo, una lista posible del diariogol.com del Balón de Oro, de los finalistas. Y Luis Fernando Díaz aparece de quinto, por detrás de Lamine Yamal, de Kylian Mbappé, de Michael Olise y de Harry Kane. ¿Cómo tomamos esto, John? Bienvenido. Señores, buenas noches. Yo creo que hay que aceptar lo que es la realidad y es el nivel, el escalón en el que está Luis Díaz, especialmente porque, por ejemplo, en llaves como esta, no, desde el juego no era tan exageradamente influyente y sin embargo hace goles en ambos partidos y se convierte en fundamental para la serie. A partir de ahí, si el Bayern llega a ganar la Copa, a ganar la Champions, yo creo que se va a hacer candidato absoluto Luis Díaz para ese Balón de Oro. Muy bien. Quiero hablar de las figuras. Arranquemos con ese partido de Bayern Múnich-Real Madrid. La transmisión oficial, o la UEFA, mejor dicho, dio como la figura del partido a Michael Olise. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Hubo alguien mejor, Lucho? Pues si usted mira, desde los números hay dos grandes figuras. Michael Olise, que fue el jugador con más duelos ganados y duelos ofensivos ganados y regates exitosos de todo el partido. Y el otro que tuvo un muy buen partido, que lideró a su equipo en pases progresivos, pases acertados y fue el tercero en recuperaciones, fue Joshua Kimmich. Fue otro de los grandes destacados, digamos, desde el punto de vista estadístico y que además tuvo influencia en el resultado. El jugador alemán. Sin embargo, pues es difícil de destacar también un mediocentro cuando pues su equipo concede 3 goles, ¿no? Creo que en el funcionamiento defensivo del Bayern Múnich, que dejó ciertas falencias, también hay que ver cómo el funcionamiento de los dos mediocentros no fue excelente y por eso concedió una alta cantidad de goles. Sin embargo, el funcionamiento ofensivo, partiendo desde Kimmich, pasando por Olise, Luis Díaz y Harry Kane, fue muy positivo. Tatiana. Pues yo creo que yo le añadiría a Konrad Laimer, porque independientemente de lo que dice Lucho, de ese funcionamiento defensivo, creo que fue el único que cumplió lo que tenía que cumplir en su momento, ¿no? Y creo que gracias a él, de pronto el Real Madrid no pudo tener alguna que otra más opción de llegadas al arco de Neuer. Entonces creo que sumaría a Laimer. Víctor, esta fue una serie que se terminó igualando no desde el juego, sino desde la capacidad individual de ambos equipos. Termina triunfando el Bayern, evidentemente, porque pues tiene hoy al mejor tridente de ataque. El Madrid, lo preguntaba ayer y lo vuelvo a preguntar hoy, terminó sufriendo porque no tuvo, sobre todo, a su mayor cerrojo defensivo, que es Thibaut Courtois. Sí, obviamente. A ver, esto es un poco fútbol ficción. Podríamos decir aquí, sí, Courtois para esa de Pavlovic o Courtois puede parar la de Kane en la ida. Es algo que no sabemos. Desde luego, motivos ha dado suficientes para pensar que sí que estando él, el Madrid tiene un plus en ese apartado, que digamos que es la última barrera que separa al equipo rival del gol. Entonces creo que es una parte muy importante, pero creo que no es algo en lo que fijarse. Primero porque son circunstancias que tú no controlas y lo segundo porque Courtois no es un jugador eterno. Courtois no va a jugar durante 20, 30 años más en el Real Madrid. Entonces creo que es mucho más importante fijarte un poquito, por ejemplo, en la diferencia de perfil y de sistema de los dos equipos, en la diferencia de afrontar los partidos, la capacidad de compenetrar jugadores, de hacer cosas de forma, digamos, más sistémica, que son deberes atrasados del Real Madrid y no atrasados de estos meses o de Arbeloa. Son deberes atrasados de temporadas anteriores, son deberes atrasados casi de identidad con el club, con el proceso de fichajes y con muchas otras cosas. Entonces creo que realmente es ahí donde tiene que poner el ojo el Real Madrid. El ojo no está en plan, no hemos tenido un héroe esta serie o esta eliminatoria. El ojo está puesto en qué hacemos peor que el Bayern de Múnich, que son unas cuantas cosas. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso, Alex. Pero si miramos también el desarrollo de la serie,
Bayern Múnich sí tuvo un héroe de 40 años que puede ser el mejor arquero de la historia y que fue absolutamente Totalmente. diferencial. Mira, fundamental papel, para bien y para mal, de Manuel Neuer, ¿no? Dentro de la serie. Efectivamente, me parece que más allá de las carencias que pudiese tener o no el Bayern Múnich, la realidad es que el Madrid me parece que tuvo sobre todo una noche inspiradora, ¿no? Llamémoslo así. Tal vez termina por perjudicar demasiado la expulsión de Camavinga, ¿no? Justo el reparar algunos errores, como mencionaba Víctor, ¿no? Por ahí. Pero gran tarde para el Madrid, no le alcanza, no le da lo suficiente. Y Bayern Múnich, la verdad es que eh, me quedo con una de las declaraciones que decía Henry, ¿no? El día de ayer al finalizar el encuentro. A un equipo como el Bayern le tienes que defender en conjunto porque si no te van a perdonar, ¿no? Y fue algo que le terminó pasando al Madrid ayer. Fue importante, pero también fue artífice de darle un poquito de aire en la camiseta al Real Madrid. Sí, Esa pero jugada- comparado con Lunin no dio aire, dio una atmósfera completa. Sí, obviamente hay una gran diferencia entre Neuer y Lunin y por eso es que pues la ausencia de Courtois lo hablábamos porque era en esta Champions fue el arquero con más goles evitados en la fase de liguilla, que es la diferencia entre goles esperados, los goles que le debieron marcar y goles reales, y entonces por eso es que pues la importancia de Lunin de Courtois para el Real Madrid y la dificultad que tenía Lunin, pero el Bayern Múnich, digamos, con Neuer no ha sido Neuer dependiente, como lo fue el Real Madrid con Courtois. Courtois sí dependió muchas veces de que su arquero lo salvara para llegar a las fases definitivas. En este caso fue muy importante en la ida, pero en la vuelta tampoco fue definitivo, y creo que ahí es donde fueron más importantes jugadores, incluso como Olise, como Harry Kane, como el mismo Luis Díaz y como Joshua Kimmich, que sí fueron los jugadores que marcaron más diferencias, sobre todo en ese partido de vuelta. Claro, pero ¿por qué quiero hablar, Tatiana, de los arqueros? Porque perfilando lo que se viene y poniendo un poco el retrovisor, evidentemente Courtois muchas veces sacó campeón al Madrid de Champions. Sí. La final contra el Liverpool. Donnarumma pudo aportar demasiado para que Paris Saint-Germain saliese campeón de Champions. También. Y viendo los otros equipos, pues hay arqueros de una envergadura importante. Pero lo de Manu Neuer es excepcional. Más allá de que termina comiéndose un gol, es evidente. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque yo creo que quitando ese primer gol, el primer gol en el primer minuto, que fue un gol, bueno, que sí puede ser culpa de él, creo que el resto de goles llegan justamente, bueno, primero por el espíritu competitivo con el que llegó el Real Madrid, que creo que hace mucho tiempo no le veíamos un partido así. Y segundo, también por esa falencia en defensa que tiene el Bayern Múnich, no, quitando por supuesto a Neuer. Los dos centrales, un poco también los laterales, pero específicamente los centrales. Creo que los goles llegan más por eso que por un fallo, por un error de Neuer, que yo también creo que sí fue fundamental en la serie para el Bayern Múnich. Ahora, lo que me preocupa a mí, y es parte del funcionamiento defensivo que tiene que revisar el Bayern, es que este inicio de 2026, y pues ya digo inicio, pero ya vamos 3 meses y medio, la defensa del Bayern se ha visto muy vulnerable. La cantidad no solo de goles recibidos cuando estaba Neuer o cuando estaba cualquier arquero ha aumentado considerablemente contra lo que hizo el inicio de la temporada, los primeros 6 meses de junio a diciembre. Su cantidad de expectativa de gol pasa de 0.86 de junio a diciembre a 1.12 en este espacio de tiempo. Le generan casi que 35% más de opciones de calidad a este Bayern Múnich, y se va a enfrentar a un equipo Claro, que para allá iba yo, Lucho. ¿Por qué le generas más? Porque el nivel de la competición también va avanzando. Y es que además la es, envergadura de los equipos que va enfrentando Sí. John Rojas es mucho mayor. Y porque el gran problema del Bayern son los dos centrales. Upamecano es muy bueno con los pies, sí, pero es un defensor desordenado. Jonathan Tah no es tan fuerte en esos duelos individuales. Y al frente tienes a Paris Saint-Germain, que tiene hasta 6 y 7 delanteros, todos del mismo corte, que en el uno contra uno te liquidan, John. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo en esto estoy con Víctor echando un poquito el retrovisor, y es que es un tema de estructura y es un tema de la manera como el equipo enfrenta el juego. O sea, el Real Madrid buscaba o ha buscado a lo largo de esta temporada larga este héroe, como decía Víctor, ¿no? Y ayer era Arda Güler y el villano era Neuer. El partido cambia
y todo tiene que ver con el sistema y con la forma como el equipo enfrenta el juego. El Bayern Múnich es un equipo que presiona muy alto y que expone demasiado a esos centrales. Y estamos de acuerdo que Upamecano reacciona bien, ¿qué es lo que tiene? Reacciona muy bien, sus retrocesos y sus carreras de recuperación son muy fuertes y corta muy bien, pero que obviamente queda demasiado expuesto por el sistema. Entonces, lo que seguramente tiene que ajustar el Bayern de cara a lo que se viene con el Paris Saint-Germain, por ejemplo, es eso, son esos intervalos que deja tan amplios, porque ahí es donde se expone demasiado. Por ejemplo, ayer veíamos como la libertad que tenía Lucho para estar por muchos momentos muy parado contra la raya, pero por otros momentos interiorizando extremadamente. Luego, esas carreras de regreso tienen que ser muy grandes, o si no, el relevo tiene que ser muy coordinado, porque el espacio queda atrás y el que queda mano a mano, cara a cara, es el central que está cubriendo la zona. Y usted ve el gol de Mbappé ayer, el tercer gol del Real Madrid, y es una falencia individual de Upamecano muy grande. Claro. Porque pierde la referencia del jugador y la velocidad en la que hace ese retroceso es como si no tuviera nadie a su espalda. Porque Upamecano tiene la capacidad de llegar a esos índices de velocidad muy similares a Mbappé, pero pierde la referencia porque queda en la mitad de la cancha y no entiende la importancia del retroceso, sobre todo ante jugadores de características tan buenas como lo es Mbappé, como lo va a hacer Dembélé, como lo va a hacer Barcola, y eso no es algo que no le pasa en la Bundesliga. En la Bundesliga no se enfrenta a ese tipo de jugadores, por lo cual no está acostumbrado a hacer esos regresos a alta velocidad, lo cual él es capaz de hacerlo porque tiene todas las condiciones físicas para hacerlo, pero con el Real Madrid quedó muy evidente que le cuesta eso porque no está acostumbrado a hacerlo en su liga semana tras semana. Yo creo que se van a enfrentar los equipos más serios, los dos equipos más serios hoy en el planeta. Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, y cada uno por gusto definirá quién le gusta más, pero creo que por madurez y por tiempo de trabajo, Víctor, Paris Saint-Germain se ve un tanto más sólido. Y un tanto más sólido en cuanto a esos pequeños errores, a esas desconcentraciones que al Bayern todavía le pasan, precisamente por esas cosas de estructura. ¿Lo ves de esa manera o piensas que son equipos muy similares? Mira, si me hubieras preguntado hace un mes, quizás te hubiese puesto al Bayern por encima por el momento de forma de ambos equipos. Pero es cierto que en estas últimas semanas, en los últimos partidos, hay jugadores clave del PSG que han crecido bastante. Vitinha y Neves ya están casi al 100% del nivel. Kvaratskhelia vuelve a ser ese tipo desencadenante. Y sobre todo Ousmane Dembélé ya está empezando a carburar y está otra vez siendo en nivel mejor jugador del mundo. Entonces creo que ahora mismo el PSG... Mira, lo hablaba antes con un compañero aquí en la redacción. Creo que, digamos, el Bayern de Múnich es la última actualización o la actualización top del anterior software. Pero creo que el PSG ya es el siguiente paso. Es el siguiente fútbol que vamos a ver en la próxima década, digamos que es el que está abriendo paso. Entonces, creo que el PSG tiene un puntito más. Tatiana, también quiero... Sí. Termina, Víctor. Un repasillo más y un apunte más, que es que una gran diferencia que veo entre los dos equipos es que siento que el Bayern de Múnich solo sabe jugar a una cosa, que es a lo que juega siempre el Bayern de Múnich. Presión muy alta, a tumba abierta, mucho espacio a la espalda, mediocampistas marcando mucho territorio en esa línea de presión, pues eso, para agobiar, para asfixiar al rival, mucha gente al área. Y sin embargo, la sensación que tengo es que este PSG está tan perfeccionado que puede defender como el Arsenal, que puede contragolpear como el Real Madrid, que tiene dos tipos en el centro del campo para tocar y dominar como el Barça. Creo que es un equipo que congrega tantas cosas que de verdad que es un equipo para la gente que le gusta la táctica y que le gusta estudiar el fútbol, digno de ver y digno de entender por qué estos jugadores están dando el nivel que están dando. Va a ser maravilloso, Tatiana, pero a mí, yo que soy fan de la táctica, fan de todos esos movimientos, en la semana Pep Guardiola me desbarató la mente. ¿Por qué? Es una frase que les he dicho y que la repito. La liga la ganas con juego. Te hundes con juego y te levantas con juego. Con entrenamientos día a día, con la corrección de errores en los entrenamientos, con video. La Champions la ganas a través de la emocionalidad. Ser el mejor equipo del mundo no te garantiza que vas a ganar la Champions ni que vas a ser mejor que tu rival. Y pues tienes razón, ¿no? Tienes razón porque, por ejemplo, yo dije ayer, el Real Madrid perfectamente lo va a poder hacer, lo va a poder lograr. Pasaron cosas extradeportivas, que luego hablaremos de eso, pero en un momento del partido, lo que tenía en la cabeza el Real Madrid era pasar a la siguiente ronda. Y con respecto a esto, bueno, yo estoy de acuerdo con Víctor, pero sí es cierto que hemos visto tanta contundencia del PSG y hemos visto un equipo tan relevante en lo que él expresa,
también por los rivales que ha tenido, ¿no? Antes hablábamos de que el Bayern Múnich tenía que tener un rival fuerte y un rival, digamos, tan a su altura para poder, digamos, tener una idea de lo que es el Bayern Múnich. Creo que este es el momento del PSG enfrentándose a un rival de esa misma altura, ¿sí? Teniendo muchas características similares, teniendo dos técnicos que son bastante buenos, entonces creo que es el momento de ver un verdadero PSG. Porque bueno, antes sí, no estoy diciendo que el Chelsea o que el Liverpool no lo fueran, pero en cancha lo que mostraron, pues digamos que se la hicieron un poco fácil al PSG. ¿Y no será también al contrario, de pronto, Alex, que es el momento de ver la verdadera exigencia, no solamente desde lo anímico, la capacidad individual, sino desde el modelo y el estilo de juego de un rival como Paris Saint-Germain para medir al Bayern? Totalmente, o sea, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con Víctor. Es un equipo que sabe adaptarse justo a varios estilos, a varios tipos de tácticas, ¿no? Bayern, si bien es un equipo que podría medirse a la altura del PSG, la realidad es que se adoleció con un Madrid que ha tenido problemas en los últimos meses, ¿no? Que si bien mencionaba por allá Tatiana de que esperábamos a tal vez muchos que el Real Madrid lo pudiese haber logrado, la realidad es que exhibe ciertas carencias, como lo mencionábamos del Bayern, ¿no? Entonces, sí me parece que totalmente el París está a un escalón, yo me atrevería incluso a decir un poquito más de un escalón arriba del Bayern, y es una gran prueba para el Bayern, pero yo veo avante en esta serie al París. Es un equipo mucho más completo, totalmente. Lucho, los números que marcan en estos dos equipos en cabeza y cola. Cuando digo cabeza y cola es adelante y atrás. Pues vea, los números marcan, si usted mira en favoritismo ahorita en probabilidades de victoria, los favoritos de ambas series son el PSG y el Arsenal. Sobre todo por lo que hablamos de esa curva de rendimiento. El Arsenal, pues a pesar de que está teniendo una curva de rendimiento negativa, es más favorito que el Atlético, pero la curva de rendimiento del PSG es muy positiva en este final de temporada. Si usted mira la calidad del ataque del PSG ha sido muy positiva, pero también su calidad defensiva. Los dos centrales están en un muy buen momento de forma, tanto William Pacho como Marquinhos, lo mismo de sus laterales que quizás son los mejores del mundo con Hakimi y Nuno Méndez, mientras que en el Bayern Múnich, como lo mencionábamos antes, hay una curva de rendimiento negativa, pero en la fase defensiva, y ahí es donde pues llama mucho la atención que estos dos equipos tienen esta gran diferencia, un equipo curva de rendimiento positiva en ataque y en defensa, y un equipo con una curva de rendimiento negativa en defensa, que es lo del Bayern Múnich, que le puede costar ante quizás lo que es la segunda mejor delantera del mundo, porque la primera es el Bayern Múnich, pero si usted mira cuál es la segunda, es el PSG. Sí, completamente. John, ¿cómo se neutraliza a este Bayern Múnich? Porque uno dice, tapo los costados. Me aparece atrás Kimmich, me aparece Harry Kane con la movilidad, me aparece Laimer. ¿Cuál es esa variante que no hemos visto para controlar este Bayern Múnich? Dele la pelota. Espérelo. Entréguele la pelota. Haga lo que le abra el espacio. No estoy diciendo que el París no vaya a ser así porque no está en su ADN, ¿cierto? Pero si usted le entrega la pelota al Bayern, lo espera y lo hace que invente él, que inventen ellos, que encuentren los espacios ellos, cuando yo los cierro, ahí van a tener más problemas. Porque el Bayern va a presionar, a ganar tras pérdida, a cortar en la transición, a tenerte la recuperación muy cerca de tu área. Pero si le entregas la pelota a ellos y ellos tienen que construir, es a otro cuento, es otro juego. Es diferente completamente el juego. Entonces, en este super nivel en el que estamos, porque es la definición del torneo más importante del mundo, ¿cierto? Los pequeños detalles son los que definen. Y decías ahora, Andrés, las ligas se ganan con absolutamente juego, ¿cierto? Además por la distancia de las ligas. ¿Quién es el campeón de la Ligue 1? París. ¿Y quién es el primero? París en esta temporada. Y luego la Champions se gana con líderes y con emotividad y etcétera. ¿Y quién es el actual campeón? París. París. Entonces, es una final anticipada clarísimo. Y ahora veremos si el Bayern le alcanza para empujar esa motividad, para empujar esos elementos que le cierren los espacios pequeños que le hacen falta para alcanzar el nivel de París. Pero el París es el que está ahí. Al que hay que alcanzar es al París. No podemos hablar de París como si estuviera apareciendo, que a ver si tiene un buen rival. No, es que el París se ganó la Champions, se ganó la Liga, es primero de su Liga, o sea, París está ahí. El equipo que hay que mirar es París. Otra cosa, Lucho, para que entre usted. Lo podemos coja París sí. y va a encontrar que tiene
la mitad de la titular de Francia, Sí, que es sí, el sí. máximo Además. candidato Sí, para sí, ser campeón sí, del mundo. por supuesto. Y en los la suplentes mitad tiene la casi otro suplencia, equipo además. Pero vea, titular. recordemos que estos dos equipos ya se enfrentaron esta temporada. Sí. Y vamos seguramente en nuestros programas de más adelante a analizar a profundidad ese partido Sí. que se jugó en el Parque de los Príncipes y donde el Bayern Múnich fue infinitamente superior en Superior. ese primer tiempo hasta la expulsión de Luis Díaz. Hasta la expulsión de Luis Díaz que del fue patadón todo a el Hakimi. segundo tiempo donde jugó con casi 10 hombres. Y en ese primer tiempo, como menciona John, la posesión para el Bayern Múnich, que fue superior, fue del 44% contra el 55% del PSG. Tuvo más la pelota y ojo que fue el único partido de la temporada donde tuvo más la pelota el rival que el Bayern Múnich. No digo que el Bayern Múnich con la pelota sea un desastre, porque si usted mira, al Atalanta le tuvo 80% de posición de pelota y le metió un baile de película. Puede hacer las dos cosas, pero ante equipos grandes, este fue uno de esos partidos donde no tuvo mucho la pelota y tuvo el doble y el triple de oportunidades de gol en expectativa de gol. Voy a la pausa en As Mundial y regresamos con más preguntas. Amigos, regresamos a As Mundial, estamos hablando de Champions, vamos a darle las puntadas finales a la llave de Paris Saint-Germain-Bayern Múnich y nos metemos con Arsenal Atlético de Madrid. Víctor. ¿Puedo decir una cosa Sí, claro, antes? Tatiana, por Bien favor, cortica. siga, por No favor. estoy desconociendo en ningún momento lo que significa el Paris Saint-Germain en los últimos Lo va a eliminar. 5, 6 años. No. Es por lo que dijo John. Obviamente no estoy desconociendo que es que el campeón actual de prácticamente todo lo que se Sí, juega sí, en sí. clubes. Estoy hablando de lo que hemos visto en este torneo, que como dice Lucho, por ejemplo, hubo otro partido entre los dos rivales en los que el Bayern fue superior. Puede pasar cualquier cosa en un partido, así como puede perfectamente el PSG pasarle por encima, ratificando la actualidad que tiene, también podría pasar otra cosa. No me refiero a lo de antes, porque claramente el PSG pues, es un equipazo y tiene un gran técnico, sino a lo que hemos visto en esta, El mejor de la los 4 Champions entrenadores League. tiene el PSG. Sí, y de lejos. Pero es muy que para grande, allá muy voy, no se me grande. adelante, ustedes van muy adelante. Víctor, comparando los dos entrenadores, yo encuentro, sí, una filosofía muy interesante en Vincent Kompany. Hay cierta arrogancia en decir que él no trabaja, que todo es inspiracional. Se le ve muchísimo trabajo a ese equipo. Sobre todo por René Maric, no Claro. hablemos del asistente Sí, que señor. tiene, que es un genio de la táctica. Pero yo veo a este Bayern Múnich con su idea. No trabaja en pro de la idea del rival. Es el Bayern Múnich solamente. Tanto para atacar como para defender. Es la idea del Bayern Múnich. En cambio me voy al Paris Saint-Germain y encuentro también una madurez, no del colectivo, sino de su técnico, de Luis Enrique, que él trabaja también en función de su rival, desactiva eso y arma un plan también para atacar a su rival por todas las variantes que ya venimos mencionando que tiene el equipo de Luis Enrique. Tiene la mano por delante, tiene el as bajo la manga de alguna manera, Paris Saint-Germain con Luis Enrique estando en el banquillo técnico. Sí, hombre, desde luego, para mí probablemente sea uno de los referentes para cualquier entrenador, digamos, que quiera dar un pasito hacia adelante en facetas sobre todo de las que puede controlar un entrenador. Porque tú no puedes controlar si ese día Mbappé va a meter las 2 o 3 que va a tener, pero tú puedes controlar en qué posición quieres tener a Mbappé cuando le llegue el balón y cosas así. Y creo que Luis Enrique para eso es el mejor del mundo. Una de las cosas que quería tratar, y precisamente era por esto, antes de que llegase la pregunta, es sobre todo la capacidad de resiliencia que tiene el PSG con Luis Enrique. Es un equipo que obviamente en fase liga y en todo ese inicio de temporada venía muy cansado de un año larguísimo y de un año muy complicado para ellos, en el que llegan a la final del Mundial de Clubes también, que no es solo la temporada eterna que hicieron llegando a la final en todo, también es un Mundial de Clubes, digamos, de ese curso normal. O sea, son muchísimos partidos, es muy complicado, muchas lesiones, muchas bajas en la larga de todo ese tiempo. Entonces creo que la resiliencia de este equipo es una de las grandes fortalezas y creo que lo va a demostrar. O sea, de verdad que el ritmo y la curva ascendente que tienen, para mí ya te digo, demuestran que es el equipo de la siguiente generación, de la siguiente década digamos, de todo el entorno del fútbol. También, si nos paramos a ver un poquito la eliminatoria Liverpool-PSG, la ida es el resultado que da corto, no, corto es lo siguiente. Si hubiese sido un 7-0 no, creo que nadie nos hubiese dudado. Mbappé, perdón, Dembélé tiene 3 o 4 fáciles para meter. Hay una de Nuno Méndez que se enreda, quiere dar el balón a Graf, pero tenía que haber tirado casi solo, tal. No sé, es un dato
relato quizás un poco adulterado por ese sentido. Y luego, otra cosa que también quería destacar de esto es que la Vuelta propone una idea muy similar a lo que puede ser el partido contra el Bayern, sobre todo en Múnich. Un equipo muy hacia adelante, como es el Liverpool en esa vuelta porque tiene que remontar, con un central muy poderoso físicamente como Konaté, pero también con esos despistes que también tiene un Upamecano, también te puedes asemejar por ahí. Un equipo con dos mediocentros que ocupan mucho espacio, como son Gravenberg y McAllister. Creo que hay muchas cosas que se asemejan y que te demuestran, pues eso, que también el PSG es capaz de jugar contra ese tipo de equipos más a tumba abierta que fue el Liverpool y que es siempre el Bayern. Alex, Víctor menciona, digamos, la resiliencia como la palabra para describir lo que ha sucedido también durante todo este tiempo con Luis Enrique y Paris Saint-Germain. Yo le agregaría a esa resiliencia que abre la nevera y tiene cuanto ingrediente quiere. Es que no está Dembélé y te aparece Barcolá. No está Doué y te aparece, no sé, Gonzalo Ramos. No está Vitinha y te aparece Mayulu. O sea, creo que es la confección perfecta de Luis Enrique para pelear la Champions, sumándole además que entendió y aprendió de cierta manera, porque la historia se está repitiendo como el año pasado, que la curva de rendimiento más alta de su equipo la agarra en mayo. Sí, totalmente. O sea, eso es algo que se sabe, creo que en todas las ligas, en todos los campeonatos, ¿no? Lo importante es cómo cierras, siempre. Podemos empezar de una gran forma, pero mientras no sepamos cómo cerrar un campeonato o un momento definitivo, algo, por ejemplo, que le está pasando, creo yo, al Arsenal, ¿no? Un gran inicio, etcétera, y lo importante es cerrar. Efectivamente, me parece que más allá de lo bueno que es para la táctica Luis Enrique, efectivamente, también tiene materia prima, ¿no? O sea, tiene futbolistas de cuales echar mano. Es un equipo que se ha ido confeccionando, digámoslo así, ¿no? Como bien lo mencionaban. Incluso pareciera que una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a este París es que se fuera Mbappé, ¿no? Este, y la realidad es que el equipo tiene variantes, el equipo tiene idea, el equipo tiene táctica, el equipo tiene formas de jugar diferente a diferentes tipos de rivales. Es un club totalmente completo, llamémoslo así. Y John, para hablar de Company, hemos visto a Luis Enrique remar de atrás, nos ha dado muchas veces cátedra de cómo remar de atrás, lo vimos en selección, lo vimos a nivel de clubes, la última Champions la ganó con Barcelona, ya es campeón con Paris Saint-Germain, pero no hemos visto remar de atrás a Company. ¿Tendrá herramientas Company como para enfrentarse a la adversidad que se puede ver en esta llave? Seguramente las tiene, pero su proceso de todas formas es un proceso joven. Entonces, él está todavía descubriendo ciertos elementos que obviamente Luis Enrique los tiene más que guardados. Desde esa emotividad de la que hablábamos antes, por ejemplo, necesaria en la Champions, para Luis Enrique esto es un juego hoy por hoy, ¿no? Él entiende que la vida para él es otra cosa, que después de su tragedia familiar él tiene una segunda oportunidad de vivir, de hacer cosas, y eso lo transmite, ¿no? Company está creando su carrera como entrenador, necesita ir marcando hitos y él entiende, por su pasado obviamente como jugador, que no va a llegar a la semifinal de Champions todos los años, que eso es un complique. Entonces ahí es donde él va a necesitar mostrar que lo que tiene en su cajón como entrenador encuentra el salero adicional para encararse con estos otros entrenadores. Hablábamos ahora de la diferencia de cómo PSG puede jugar con diferentes rivales. Bueno, es que parte de la manera como trabaja Luis Enrique. Luis Enrique trabaja su esquema y lo modifica única y exclusivamente en relación a la presión del rival. Entonces ahí es cuando Luis Enrique puede jugar con diferentes estilos. Mientras que Company tiene lo que decías ahora, Andrés, es su forma, sí, modifica, pero no modifica en relación a la presión del rival, por ejemplo, que es un elemento muy claro para cambiar el estilo de juego. La presión del rival le marca al PSG cómo va a jugar, y eso es clave. Entonces, a partir de ahí, a partir de la emotividad, a partir de la tranquilidad de Luis Enrique, del hecho de sentir que el fútbol es una cosa adicional y extra en su vida, a pesar de que sea un animal competitivo, Company necesita llegar a ese nivel y necesita empujar ese grano hoy por hoy. ¿Lo puede hacer? Seguramente que lo puede hacer, pero hay que hacerlo, ¿no? Tiene que llegar y demostrarlo. Lucho, ¿qué nos marcan los números en cuanto a los dos técnicos? Vea, en cuanto a los dos técnicos, el que ha tenido mejor rendimiento en su carrera es Luis Enrique, sobre todo por los equipos que ha entrenado. Si usted ve, por ejemplo, pues la carrera de Vincent Kompany por temporada, él tiene un total de 299 partidos dirigidos
Y si mira, esta es su mejor temporada con un promedio de puntos por partido de 2.42. La temporada pasada, su primera con el Bayern Múnich, un rendimiento de puntos por partido de 1.73, una mejora considerable. Y con el Burnley, con el Anderlecht, pues no llegó a este rendimiento de puntos por partido. Su gran temporada, digamos, con el Burnley fue el ascenso, que hizo 2.2 puntos por partido. Entonces digamos que es una curva, también hemos hablado hoy mucho de curvas de rendimiento progresivas y no tan progresivas, y lo de Vincent Kompany también como entrenador, él está creciendo y en este momento está teniendo de lejos la mejor temporada de entrenador de su carrera. Por el otro lado, Luis Enrique, si usted ve su rendimiento de puntos un poquito por partido, no es todavía la mejor temporada de su carrera. Los equipos de Luis Enrique... ¿Fue la 2015? Pues vea, la mejor temporada de puntos de Luis Enrique de su carrera es 2024-2025, 2.47. Sí, y a 2014-2015 también tuvo 2.47. Que fue la Champions del Barcelona. Que fue la Champions del Barcelona. En este momento, esta temporada tiene un promedio de puntos por partido de 2.33. No está en ese nivel, pero recordemos, curva de rendimiento progresiva, Sí, puede llegar claro. a eso. Entonces, pues, son perfiles de entrenadores muy diferentes. Ayer en conferencia de prensa, no sé si se dio cuenta, pero Vincent Kompany mencionó un partido que le ganó al Blackpool, si no estoy mal, con el Burnley, como para hacer similitud de lo que vivió y la experiencia que vivió ayer en pues, Real a Bayern. ver. Pero pues es un entrenador que no ha enfrentado mucho este tipo de partidos. Eso, Lo enfrentó más como jugador que como entrenador hasta ahora. exacto, Sí. esto es lo que nos refleja que él mismo haga referencia como que ese, y era un partido clave por el ascenso, que él haga referencia a ese partido nos habla de está hasta apenas llegando a estas instancias definitivas como entrenador por primera vez y seguramente tendrá mucho que aprender y mucho que crecer. Tatiana, para cerrar con ese tema de estos dos equipos. Y los Sí, dos claramente son dos entrenadores completamente diferentes, uno con una trayectoria ya trazada completamente, el otro digamos que apenas empezando también. Lo que no entiendo es cómo un entrenador no puede, bueno, sé que usted lo decía en estilo figurado también y todo, pero como un entrenador no va a fijarse en el rival cuando plantea un partido. Claramente lo tiene que hacer, claramente No, claro, debe hacerlo. pero lo hace en función de atacar al rival, no de desactivar el módulo del rival. Luis Enrique parte de desactivar al rival para poder él subsistir en el juego y ser mejor. O sea, lo que usted dice de Kompany es que él espera, tiene que esperar. No, A mí me parece que no. No que espere. Kompany tiene un plan A. Y el plan A es ser superior a su rival a través de la posesión, de la presión y de los duelos individuales. Hasta ahí va el plan de Kompany. Bueno, lo que pasa es que no lo hemos visto utilizar un plan B cuando le vaya a tocar, si es que le toca en este caso, que seguramente, bueno, puede pasar. El día que Por le tocó un plan día- B terminó perdiendo con Arsenal. No, y incluso que perdió Perdió con 3-1 Arsenal. en ese partido, Claro. incluso con el Real Madrid en ciertos momentos se vio maniatado Se cuando superado. su plan A no fue definitivo. Y hemos hablado mucho de la calidad de Luis Díaz y de Olise y todo, pero hubo muchos momentos durante el partido que ellos, que son los jugadores diferenciales en el 1 contra 1, no pudieron superar. Y ahí fue que se vio un poquito mal el Bayern Múnich. Entonces, esas variantes durante el partido del entrenador, que son fundamentales, que Luis Enrique las ejecuta a la perfección, Perfectamente. las irá creciendo. Claro, Kompany. ayer Tatiana, para que redondee, no termina salvando el partido el movimiento táctico de Kompany. Termina salvando el partido que a Camavinga se va a la calle, como dicen en España, y que Díaz se inventa ese golazo. Sí, puede ser que sí. Y bueno, sí, claramente hay un reto grande para Kompany en el PSG, que prácticamente lo tiene todo. Yo creo que hay un reto para los dos, creo que hay un reto tanto para Luis Enrique como para Kompany en este partido, porque si bien la estrategia defensiva de Kompany es un poco, tiene falencias, Sí. pues en el otro lado del campo lo tiene todo. Entonces también hay que ver cómo Luis Enrique va a reaccionar a la mayor fortaleza Por el del momento Bayern Múnich. están 1-1. El Bayern le ganó al PSG en esta fase de liguilla de Champions, pero el PSG lo eliminó en el Mundial de Clubes 2-0, pasándolo pues por encima. Por encima. Bueno, Mundial de Eh, Clubes también, ¿no? Pero lo pasó. Bueno, Igual el jugaron Mundial de todos y lo pasó por encima. Vámonos al otro. Nos vamos a Atlético de Madrid, Arsenal. Porque si Bayern, Paris Saint-Germain es duelo de titanes, duelo de imperios, aquí son estilos contrapuestos de cierta manera, pero con un Atlético de Madrid, Víctor,
que viene cambiando en función de sus futbolistas y es la gran novedad del Cholo. Está cambiando la calidad del futbolista que tiene hoy en día. Al Cholo lo ha hecho cambiar y ser un poquito más arriesgado. Sí, mira, yo en España he notado un cierto cambio en los últimos años de tendencia, y es que hace un par de temporadas, el único equipo entretenido de ver y divertido de verdad era el Real Madrid. Y ahora mismo el Madrid a mí me parece un equipo bastante aburrido y bastante plano. Sin embargo, el Atlético de Madrid y el Barça empiezan a ser equipos divertidos, emocionantes y, joder, que tienen otro ritmo de fútbol. Yo siento que esa es una gran virtud que ha tenido el Cholo y que no había tenido antes en su carrera, y siento un poco que me despista en el sentido de que si por ejemplo intentamos analizar como estábamos analizando el Bayern PSG, creo que se me va a escapar. O sea, creo que cualquier cosa que diga puede ser bastante errónea, porque no sé realmente cómo van a afrontar ninguno de los dos equipos el partido. Imagino que desde un punto de vista conservador, que desde un punto de vista que sea un marcador cortito y que se decida por detalles, pero la sensación ahora mismo es que cualquiera de los dos te puede sorprender con el planteamiento. Bien porque el Arsenal no está bien con lo que está haciendo y debería de pegar un pequeño cambio, y bien porque el Atleti empieza a tener cierta variedad de registros que, bueno, hoy te conviene salir con Julián y Griezmann pues para salir un poquito más replegadito, sumar gente en medio, llegar de otra forma arriba. También a veces puedes buscar a Sorloth junto a Lookman y empezar a jugar un fútbol más directo. No sé, hay muchas variedades de recursos que me hacen tener bastantes dudas de lo que vamos a ver aquí. Y metámosle el factor emocional, Alex. 140 años de historia para el Arsenal, segunda semifinal consecutiva. Te estás jugando la Premier. La puedes perder o te puedes quedar sin nada, Sin de hecho. nada. Porque si te Ya, quedas ya. afuera de la Champions, si pierdes la Premier, Te quedas ¿Qué hace en la calle? cero. Todo sin trabajo. ¿qué hacer? Porque del otro lado, pues Atlético ya en Liga no tiene nada que hacer. Va a tener la Copa del Rey por delante, sí. Pero al fin y al cabo, Cholo ya ha jugado instancias finales, ya se ha metido a una final. Este factor emocional de ser la primera vez que te puedas meter en una final para Arteta, siendo técnico, y para su Arsenal, puede jugar en contra. Me ganaste justo lo que les iba yo a decir, ¿no? Que hay una gran probabilidad para el Arsenal para quedarse sin nada, ¿no? Ya se les fue la FA Cup. La Premier está ahí pendiendo de un hilo. Esta Champions sí veo un poco más fuerte el Atlético de Madrid, ¿no? Lo veo con un poquito más de variantes, como comenta Víctor. Y sí, efectivamente, el Arsenal es el momento en el cual tiene que intentar reaccionar, intentar buscar el camino otra vez, porque yo sí creo que podrían quedarse sin nada, de verdad. Me daría mucha tristeza, obviamente, por un club como lo es el Arsenal, ¿no? Tengo varios conocidos que son fanáticos del Arsenal, entonces me daría mucha tristeza por esas personas. Pero luce complicado el hecho de que el Arsenal pueda con las dos al mismo tiempo o algo por el estilo, ¿no? Ahora también lo comentábamos aquí en la redacción, ¿no? Justamente el día de ayer. Va a ser un partido tan cerrado como lo comentaba Víctor. Va a ser algo muy tirado, me parece, de los dos lados a defenderse, a intentar no perder, ¿no? Llamémoslo así. Y una serie muy, muy cortita, como comentaba Víctor. Sí, John, ahora, para que venga Lucho también. Son estilos que a uno y a otro le duelen. Porque, a ver, ¿Le duelen? sí, sobre todo al Arsenal. Porque al Arsenal lo hemos visto complicado en los últimos partidos, abriendo bloques bajos. Se complica. Se complica. Pero es que este Atlético no es bloque bajo. No, No no, lo no, es, pero no lo lo es, sabe hacer. exactamente. Pero lo sabe hacer. Pero no lo hace bien. Pero al No fin- lo hace pero- bien. Claro. Piense cuando pero- hizo el bloque bajo que sí, le hizo el Barcelona, 3 goles. Exacto, Este Atlético sí. no hace bien eso. Claro. No es su fuerte. Pero ¿qué te hizo? Te hizo Lamine Yamal también, que es el de jugador del mundo que más duelos encara por partido. Sí, sí, También sí. tienes a un Arsenal que está en una curva medio descendente. Sobre todo en fase ofensiva, En ¿no? fase ofensiva, En fase ofensiva. que sus extremos no son, digamos, de ir todo el tiempo, que termina mucho más por dentro con un jugador como ese, que está dependiendo de lo que haga ese. Y si vas a ir por dentro, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, se te encierra y te liquida. Sí, sí, y eso puede ser lo más positivo para el Atlético de Madrid, porque este es un Arsenal que si usted mira sus últimos partidos, la curva de rendimiento es negativa en su fase ofensiva. Exacto. Defensivamente ha sido el mejor equipo de la Premier League con diferencia. Pero Y es lo mismo. mantiene- ¿Quién lo ha atacado? Pero, no, de la Premier. Por Ha eso, sido el no, claro, mejor equipo claro, defensivo sí. de la Premier. Pero en la Premier tampoco vas a encontrar hoy un equipo, además del Manchester City,
Y Que por, te eso lleve es contra las cuerdas. y por eso es que el partido este domingo entre uno y otro será clave. Se enfrentarán en el Etihad este domingo, el Manchester City contra el Arsenal, y eso también será, pues, nos ayudará a medir el componente emocional, porque si el Arsenal llega a no perder ese partido, prácticamente tiene la Premier en el Sí, bolsillo, señor. ¿no? John, ¿cómo ves esta llave? Es que aquí yo creo que voy otra vez con Víctor porque lo que nos está ofreciendo el Atleti es precisamente eso. Como decía Tatiana, no puede pasar que un entrenador no se fije en el rival. Y si alguien se fija en el rival es el Cholo. Y si por eso tiene tanta modificación es porque encara al rival para destruirlo, para hacerle daño, para aguantarlo, para escondérsele por completo, para quitarle sus herramientas con la pelota. O sea que hoy por hoy es factible que podamos decir no tenemos ni idea cómo va a salir el Atlético. No tenemos ni idea. Y a partir de esa sorpresa que puede crear es donde puede la llave, pero entera, el Atleti de Madrid. Porque le va a jugar a un Arsenal que con Arteta sabemos a lo que juega, que es otro de esta línea del 80-20, o sea, 80 nosotros, 20 el rival. Así se trabaja el análisis de video de la semana anterior, mientras que el Cholo es a ellos. ¿Qué traen ellos? ¿Qué tienen ellos que les vamos a destruir? Y a partir de ahí cambia y gira. Y el Atlético te puede hacer de todo hoy por hoy, realmente. Sin quitarle la presión intensa, el morirse cada uno por su compañero, los dos tanques, porque tienen en el medio del campo gente que tiene 4 pulmones. Entonces, a partir de ahí creo que en el papel el favorito tiene que ser el Atlético de Madrid. Tatiana, el Cholo tiene variantes. Tiene a Julián Álvarez, tiene a Griezmann, tiene a Juliano Simeone, que son rápidos, que te atacan el Baena. espacio, a Baena. Sorlo. Pero A si Sorloth, tienes que a llevar Lookman. el equipo a punta de centros y También. poner un 9, una referencia, te pone a Sorloth y te llena el área de centros. Sí, Variante te que no tiene tiene que no Arsenal la tiene, tan exactamente. marcada. Pues está Gyökeres que sí es un delantero grande, fuerte, pero Yo no también es... voy a cabecear, pero te Pero hago no un gol es- de 100. No es Pues lo usted que es tiene a Sorloth. Sorloth y a Lookman con Gyökeres. Creo que lleva la ventaja el Atlético. Sí, Creo no, que no. la y- lleva. Y, realmente, si usted mira los datos, el Atlético esta temporada es el equipo que más centros ha intentado en toda la Liga Española. Habla de cómo utiliza mucho sus carriles laterales Exactamente. durante todos los partidos, porque no solo porque juegue o no Sorloth, pero también porque tiene jugadores en banda que son muy peligrosos, como usted mencionaba, como Lookman que juega en banda, como Juliano Simeone. Entonces, pues es un equipo que aprovecha y tiene muchas variantes ofensivas y defensivas. Sin embargo, si usted mira los datos de rendimiento de los dos equipos y acá calculamos las probabilidades, el gran favorito sí es el Arsenal. Ahorita digamos Y ya se que enfrentaron, ¿no? También. se enfrentaron y las probabilidades nos dan que el Arsenal tiene el 75% de probabilidad de clasificar, mientras que el Atlético de Madrid solamente el 25%. Señores, ustedes hablan muy sabroso. Agradecemos a Víctor, a Alex, a John, a Luis Alejandro Restrepo, a doña Tatiana Rodríguez. Ha pasado AS Mundial. Estamos más cerca de la Copa del Mundo, a 56 días. Nos reencontramos en una próxima ocasión, que será mañana, evidentemente. Mañana viernes. Y bueno, esperando que nos trae la Champions, el mejor torneo de clubes del mundo, que para algunos es más emocionante que el Mundial. Chao, chao.